Todos los días tienen lugar procesos geológicos que pueden producir desastres naturales. Sin embargo, estos eventos generalmente solo suelen considerarse catastróficos si tienen lugar en un área en la que el ser humano tiene presencia. Ha habido numerosos desastres naturales en la historia reciente, desde el terremoto de enero de 2010 que asoló Haití, hasta el ciclón Ayla, que azotó Bangladesh e India en mayo de 2009, matando aproximadamente a 330 personas y afectando a más de 1 millón de habitantes. Sin embargo, existe un gran debate sobre cuáles son en realidad los desastres más mortíferos de todos los tiempos debido a las discrepancias en el número de víctimas, especialmente en los desastres que ocurrieron antes del siglo pasado. No obstante, gracias a los registros históricos, los historiadores pueden estimar la cantidad de muertes relacionadas con estos desastres, y según esas informaciones, estos son los desastres naturales más mortíferos de todos los tiempos, clasificados de menor a mayor según el número de muertes. El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el martes, 12 de enero y su epicentro tuvo lugar a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 7,0 y se generó a una profundidad de 10 kilómetros. Aunque la Oficina Nacional de Administración Oceánica descartó el peligro de tsunami en la zona, horas después se registró un tsunami que mató a 4 personas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770 y pudo sentirse en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Además, es uno de los terremotos más devastadores en la historia de la humanidad. Los efectos causados sobre Haití, el país más pobre de América en ese momento, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados el 25 de enero superaban los 150.000, calculándose que el número de muertos excedería los 200.000. Los datos definitivos de los afectados fueron dados a conocer por el primer ministro Jean-Max Bellerive en el primer aniversario del desastre. Fallecieron 316.000 personas, 350.000 más resultaron heridas y más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. El ciclón Bola fue el ciclón tropical más mortífero de la historia, además de estar entre los desastres naturales más importantes de la era moderna. El 8 de noviembre de 1970, un ciclón tropical nació en la bahía de Bengala y llegó a las orillas del delta del Ganges en la noche del 12 al 13 de noviembre con la fuerza de un ciclón de categoría 3. Los vientos, superiores a los 200 km por hora, combinados con una marejada ciclónica excepcionalmente fuerte, azotaron la costa de esta región particularmente poblada, 900 habitantes por kilómetro cuadrado. Varias estimaciones determinan en 500.000 el número de víctimas, aunque el recuento oficial es de aproximadamente 150.000 muertos y 100.000 desaparecidos. Las zonas más afectadas fueron las islas del delta del Ganges, al sur de Dhaka. La isla de Bola tuvo más de 100.000 bajas y los subdistritos de Charfazón y Tazumuddin fueron devastados, perdiendo hasta el 46% de su población. El gobierno pakistaní fue severamente criticado por la mala gestión de la ayuda tras el incidente. Tanto así que el partido Liga Awami obtuvo mucho capital político y ganó las elecciones en Pakistán Oriental, lo que agravó las tensiones con el gobierno central y condujo a la Guerra de Liberación de Bangladesh y a la creación de Bangladesh en 1971. El terremoto de Shaanxi, también conocido como el terremoto del condado de Hua, ocurrió en la provincia de Shaanxi, China, en la mañana del 23 de enero de 1556. Aproximadamente 830.000 personas fallecieron a causa del terremoto, siendo este el más mortífero de la historia. Según actuales estimaciones, el terremoto tuvo una magnitud aproximada de 8 grados en la escala de Richter.
Un total de 97 condados en las provincias de Shaanxi, Anhui, Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Shandong y Shanxi fueron afectados. Un área de 836 kilómetros de ancho fue destruida y en algunos condados murió hasta el 60% de la población, ya que hasta entonces los habitantes vivían mayormente en cuevas artificiales situadas en acantilados, llamadas Yaodong, que se derrumbaron durante el desastre. La inundación del río Amarillo de 1887 fue una inundación devastadora del río Huanghe que azotó el norte de China. La inundación comenzó en septiembre de 1887 y mató entre 900.000 y 2 millones de personas. Fue uno de los desastres naturales más mortíferos registrados. El 28 de diciembre de 1887, el río Amarillo después de varios días de lluvias incesantes desbordó las presas y causó una inundación masiva. Se cree que debido a las tierras bajas cerca de la zona, la inundación se extendió muy rápidamente por todo el norte de China, cubriendo alrededor de 130.000 kilómetros cuadrados, inundando gran cantidad de asentamientos agrícolas y de comercio. Después de la inundación, 2 millones de personas quedaron sin hogar y la falta de elementos esenciales básicos causó un gran número de víctimas, se estima que entre 900.000 y 2 millones de personas en total. Las inundaciones ocurridas en China en 1931, popularmente conocidas como las inundaciones del río Amarillo, fueron una serie de inundaciones que se produjeron en la República de China. Las inundaciones son uno de los desastres naturales más mortíferos, y casi con total seguridad podemos afirmar que este es el más mortífero del siglo XX. Aunque en un primer momento el gobierno estimó que 25 millones de personas se habían visto afectadas por la inundación, los historiadores han sugerido que el número real puede haber sido de hasta 53 millones. Las cifras estimadas de muertes también varían ampliamente. Los estudios contemporáneos realizados por John Mosenbuck alegan que al menos 150.000 personas se habían ahogado en los primeros meses de la inundación y cientos de miles más murieron de hambre y enfermedades durante el año siguiente. Las cifras actuales sitúan el número de muertos en alrededor de 2 millones, pero otras agencias, incluida la Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, dicen que puede haber sido de hasta 3,9 millones. En el impredecible ballet de la naturaleza, estos desastres mortíferos han dejado su huella en la historia. Que sirva como recordatorio de nuestra fragilidad frente a las fuerzas indomables del planeta. Aprendamos de la tragedia y trabajemos juntos para preservar nuestro hogar, construyendo un futuro más resiliente y sostenible. Cuidemos de la tierra, porque solo tenemos una oportunidad. Espero que hayas disfrutado de este video, y si es así no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con amigos. Déjame saber tus opiniones en los comentarios, tu apoyo significa mucho para mí. Hasta la próxima.